quedan para la vuelta al cole en nuestra comunidad, en Castilla y León, y según los datos oficiales van a ser 4.000 alumnos y alumnas más las que van a formar parte de nuestros centros educativos en este año. Las medidas se mantienen muy parecidas, tal y como ha anunciado la consejera de Educación durante estos días a las que se vive. Y nosotros hoy queremos analizar cuál va a ser ese protocolo para volver de nuevo a las aulas. Para ello estamos con dos de los profesionales que sin duda llevan ya toda la semana preparando y bueno, pues poniendo el centro a punto. Antonio Chaín, muy buenas tardes. Y Laura Chamorro, directora de Escolapios desde este año, además. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues como decía, apenas 48 horas, 4.000 alumnos más y un porcentaje que se nota sobre todo en la educación infantil, un 7,65% más de alumnos que en el curso anterior. ¿Habéis notado este incremento, este pequeño repunte en el centro? ¿Están todas las plazas ocupadas? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues más o menos igual que otros años. Nosotros siempre teníamos alrededor de los 50 alumnos en primero de infantil, 25 por grupo, y este año los números son muy parecidos. Es verdad que sí que ha habido un repunte y que no se ha tenido que cerrar ningún centro en la provincia de Soria, que creemos que eso es una muy buena noticia para nuestra provincia. Y en nuestro centro nos mantenemos igual que otros años. Sí que hemos visto igual un cierto incremento en algún curso de secundaria y también está motivado por algún padre que sí que se ha trasladado de otras ciudades a Soria porque puede teletrabajar y en ese caso sí que hemos visto que hay más alumnos. Bueno, os preguntaba yo qué se espera de esta vuelta al cole, pero si sobrevivimos al curso pasado, este ya tiene que ser un poquito más fácil, no nos pilla de nuevas ni al profesorado ni al alumnado, en cierta manera también, y a las familias del alumnado, que yo creo que es importante el haberse de alguna manera acostumbrado a ese protocolo. ¿Qué se espera de esta vuelta al cole? Bueno, pues yo creo que realmente las medidas sanitarias que estamos llevando a cabo no van a variar en esencia absolutamente en nada, ¿no? La idea es tener una máxima precaución, mascarillas, lo comentabas tú antes, ¿no? En Castilla y León se mantiene el 1,5 metros de distancia, ¿no? entre los alumnos. Y bueno, pues como dar un dato, nosotros el año pasado evidentemente tuvimos algún alumno que tuvo ausencias por contacto directo, ¿no? Con personas con coronavirus, pero en los colegios es que nos han dado casos de transmisión directa. Es decir, que podríamos hablar de que los colegios son lugares muy seguros, ¿no? A la hora de protegerse contra la pandemia, ¿no? Porque las medidas que hemos tomado, salidas escalonadas, mascarilla, hidrogeles a todos los momentos, bueno, pues eso ha generado que en los colegios al final tengamos esa sensación de seguridad, ¿no? Y en este caso, pues así lo han transmitido los padres, las familias, etcétera, ¿no? Bueno, además Castilla y León ha sido una de las pocas comunidades, nos atrevemos a decir, en donde el curso pasado fue 100% presencial, en donde realmente se mantuvo esa presencialidad, que fue una de las apuestas principales, ¿no? Y por las que más se trabajó. Este año la dinámica es la misma, las medidas fundamentales, vamos a hacer un repaso, porque 1,5 metros de separación, aunque en otras comunidades se han rebajado unos centímetros, si vamos a ir de 30 centímetros en 30 centímetros cada año, no volvemos a juntarnos hasta dentro de unos cuantos años. ¿Cuáles son un poco esas medidas que se van a mantener? Las entradas y salidas escalonadas, los circuitos de entrada y de salida, cosas a las que parecía que no nos íbamos a acostumbrar nunca, pero que ya forman parte de nuestra vida, ¿no? Forman parte de nuestra día a día y lo tienen interiorizado tanto los alumnos como las familias, como los propios profesores. Este año yo creo que podemos vivir un poco más tranquilos. El año pasado, cuando empezó el curso, teníamos una incertidumbre, no sabíamos si nos íbamos a volver a ir a casa, como ocurrió a final del curso 19-20. Y en este año las medidas, pues si repasamos, la distancia de seguridad, 1,5 metros, la mascarilla, los escalonamientos de entrada. ¿La mascarilla va a ser obligatoria también en el patio? Están, de momento sí. Las instrucciones que nos han dado desde la Dirección Provincial de Educación de aquí de Soria es que de momento sí. Si en algún momento hay otro protocolo que indique lo contrario, se le comunicará a los padres. Pero el viernes, cuando nuestros alumnos vuelvan a las aulas y salgan al recreo, van a tener que llevar mascarilla. También el tema de las entradas y salidas, como decías, no quieren aglomeraciones. Y los grupos estables hasta primero de primaria, que son los niños que cumplen 6 años y a partir de esa edad tienen que llevar mascarilla. Los grupos estables solo van a poder en principio relacionarse entre los miembros de su grupo.
sin hacer actividades con otros grupos. También eso se está planteando, si pueden relacionarse con los de la clase de al lado o no. Pero de momento, y así nos lo están transmitiendo, cautela. Yo creo que también es necesario porque eso tranquiliza tanto a las familias como a los profesores como a los propios alumnos. Bueno, hablamos ahora de vuelta al cole, pero poco a poco va a ir volviendo, bueno, pues todas las edades, también a los centros educativos. Eso de no poder relacionarse con los de la clase de al lado, ¿qué tal se lleva? Vosotros que lo vivís desde dentro. Bueno, realmente nosotros en nuestro centro, como en todos los centros, hay una serie de asignaturas que son optativas, etcétera, y en el patio evidentemente la relación es mayor o depende de en qué tipo de edades ya los alumnos pueden salir a la calle, ¿no? No se les puede denegar durante los recreos salir, es decir, que bueno, que a nivel global, digamos así, la relación entre el alumnado es buena, por no decir excelente, ¿no? Yo creo que también los momentos de pandemia, con esa dureza, ¿no? Con esos meses que estuvimos todos en casa, ha casi fomentado que la gente tenga necesidad de relacionarse a nivel social, ¿no? De mejorar su convivencia con los alumnos, con sus amigos, ¿no? Es decir, que ya no vale simplemente el chat, lo cual por un lado es bueno y por otro lado puede generar ciertos problemas, ¿no? Porque generan ciertas dependencias, ¿no? Como lo hemos visto en edades muy tempranas, ¿no? El tema de los móviles, el tema de los ordenadores, bueno, pues hay que trabajar con eso y a veces contra eso, no nos engañemos, ¿no? ¿Cómo se van a realizar otras actividades que forman parte también de los centros? Os preguntaba yo por actividades extraescolares, por el comedor o por viajes y excursiones, que además tanta polémica levantaron a final de curso, del pasado curso. ¿Qué se sabe? De momento lo que sabemos, y así nos lo han transmitido, es que todas aquellas actividades que queramos hacer fuera del centro, que es lo que preocupa, primero necesitamos una autorización de la Dirección Provincial y siempre y cuando el nivel de alerta que haya en el lugar al que vayamos a acudir, ya sea Soria, salir a la dehesa o a otro punto de la provincia o de la propia península ibérica, es que sea el nivel 1 o 2 de alerta. Si no, no se puede salir del aula. Entonces esa es un poco la única medida que nos han relajado un pelín, pero el resto de las actividades nosotros veníamos hablando del tema de los viajes. En nuestro centro, sobre todo los alumnos de secundaria y bachillerato, viajaban a Irlanda, a París, a Roma y a Nueva York y Chicago. Ahí es nada, ¿eh? Entonces, muchos de ellos, estos 2 años, pues tienen su pena porque no han podido viajar y al final son viajes de estudios. En este caso, de momento, nosotros no nos lo planteamos, creemos que hay que recurrir a la prudencia. Pero también es verdad que estos alumnos empiezan a estar vacunados y para viajar muchos de ellos, en muchos de estos países, nos requieren la vacunación. Entonces, de momento, este curso no nos lo planteamos, no sabemos si a final del segundo trimestre podemos hacer alguna actividad. Pero a día de hoy no queremos aventurar tanto porque lo importante es la salud y no queremos correr riesgos con nuestros alumnos, por supuesto. Precisamente por eso se iba a preguntar, por el tema de la vacunación. Los mayores de 12 años, además aquí en Soria, lo cierto es que respondieron muy bien. De hecho, esta misma tarde, en el hospital, en el Mirón, hay 960 entre los 12 y los 39 años que van a recibir la segunda dosis de ese primer llamamiento de la autocita, que tuvo muy buena acogida, pero no sé si en los colegios, en los institutos, vais a poder saber o vais a tener el porcentaje de vacunación que tenéis, o vais a intentar acceder a esos datos, no, si ahí a través de la Consejería de Sanidad o del SACIL vais a poder saberlo. No sé muy bien cómo se está planteando esto, porque es cierto que no se puede exigir, no se puede pedir tampoco desde los colegios que el alumnado esté vacunado, pero tal vez podría ser interesante saber el porcentaje con el que contáis. ¿Qué está pasando un poco con toda esta situación? Pues en principio no lo podemos saber porque no se lo podemos pedir a los alumnos como tal. Suponemos que estos chicos son adolescentes y en cuanto llegan por la puerta nos lo van a contar, que también es verdad. Como todo, ¿no? Cuando llegan. Porque son así y hay que respetarlos y entre ellos hablan y lo cuentan. Entonces estamos también a la espera porque nos han comunicado que puede haber un protocolo sobre el tema de si estos alumnos, si hay un caso positivo en el aula, se tienen que confinar o no se tienen que confinar en función de si están vacunados o no. Todavía no tenemos nada oficial, estamos a la espera porque, claro, estos alumnos se incorporan a partir del día 15, que es cuando empieza secundaria y bachillerato. Vamos a ver lo que pasa, pero pedirles conocer desde el centro si están vacunados o no, no es posible.
Más allá del COVID, si es que parece que esto ya se puede empezar a hablar, bueno, más allá de esta vuelta en protocolo, ¿qué nos espera en Escolapios durante todo este curso? Porque vosotros, yo creo que si por algo os caracterizabais también es por todas aquellas actividades, ¿no? A mayores un poco en las que involucráis al alumnado, el debate, la competición de debate que hacéis, las excursiones, los viajes, las exposiciones. ¿Qué se va a poder mantener de todo eso a lo largo de este curso? Yo creo que el centro, ¿no?, desde hace ya muchos años se ha caracterizado por la innovación tecnológica, ¿no?, por llevar a cabo en el desarrollo, ¿no?, intelectual de los niños todas las últimas tendencias en cuanto a las capacidades de aprendizaje, ¿no?, estudiar por competencias, hacer proyectos innovativos, de mucha innovación. Y yo creo que es muy interesante que a día de hoy los profesores a nivel educativo tenemos que tener o que ser muy conscientes de varios elementos. Y esto no me canso de repetirlo realmente, lo llevo diciendo hasta en conferencias, ¿no? Y es que se da una paradoja a día de hoy a nivel educativo. Es decir, cuando tú, Laura o yo estudiábamos, sabías para qué querías estudiar. Mis abuelos, mis padres sabían para qué querían estudiar. Pues hoy en día, los chicos, nuestros alumnos, están estudiando para trabajos que no existen, para trabajos que ellos van a tener que crear, que inventar. Y esto es un elemento básico y esencial. Es una paradoja a nivel mundial intelectual. Es decir, que al final la educación que tenemos que dar a nuestros alumnos tiene que tener una gama, tiene que ser de tan amplio espectro que a ellos les permita en un momento determinado, evidentemente, ser la capacidad de tener esa capacidad de análisis, esa visión tan amplia. Y yo creo que ese es el reto de esta, digamos, segundo tercio del siglo XXI, ¿no?, donde casi ya estamos llegando, ¿no?, de que los chavales tienen que, y hay un vídeo muy interesante que se llama Aprender o Perder. Es decir, se tienen que dar cuenta, tienen que ser capaces de saber que toda su vida van a tener que estar formándose. Y eso es cierto que desde etapas muy tempranas, claro, cuando yo le digo, bueno, yo mi formación académica es arqueológica, ¿no?, pero yo es que empecé a estudiar muy pequeño y a día de hoy ya soy bastante adulto y sigo estudiando. Y que ellos te dicen, claro, diciendo, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Pero cuando es un tema que te apasiona, cuando estudias lo que a ti te gusta y cuando te sigues formando, evidentemente eso te da cada vez una capacidad de análisis y de acceder a puestos de trabajo de mayor categoría que no si simplemente tú estudias esto o lo otro y te quedas ahí. Es decir, que hay que hacer entender a los alumnos, a las personas en general, que es que no tenemos que dejar de formarnos. Y eso es un elemento creo que esencial para lo que es la sociedad del futuro. Porque es que mira, se calcula que en 2050 la mitad de los trabajos que existen hoy, en el primer mundo evidentemente, no van a existir. Fíjate. Ellos van a tener que inventar sus propios trabajos. ¿Quién te decía a ti 20 años que iba a haber un trabajo que se llamara youtuber? No, claro, desde luego, no. No contábamos con ello. Bueno, pues evidentemente, hoy en día, pues, ¿existe alguna carrera para ser youtuber? No. Pero las habrá. Evidentemente. Y se tendrá que regular. Claro. Y eso es un debate muy importante. Eso es nuestra obligación real a nivel de formadores. Es decir, que darles esa capacidad de amplio espectro para que ellos tengan la capacidad de determinar, que ahora ya no vale, yo soy no sé qué, especialista, no sé qué, pues ahí te quedas atrás, porque solo sabes de una cosa. A día de hoy hay que saber de 40 cosas. Y formarles en todo ese ámbito, que es un poco yo creo que el objetivo que tenemos. Y un poco también yo creo cuando van siendo un poco más mayores, la orientación, ¿no?, que también son cosas que yo creo que en mi época se echaban un poco más de menos, que no tuvieras un poco esa orientación de, oye, es que a ti se te da un poco mejor esto, pues tienes todas estas posibilidades, a lo mejor, ¿no?, que no fuera todo tan sota, caballo y rey. Por cierto, una de las cosas de las que también, pues estos días se ha hablado mucho, padres y madres, ha sido del por qué empezar un viernes el colegio. Esto es así todos los años, porque esto ya no es escalonado, esto es ir un viernes, un poco de toma de contacto y volver un lunes. ¿Cómo se vive desde el profesorado? Hombre, pues el profesorado nos da igual un día antes que un día después. Llevamos desde el día 1 trabajando y al final un colegio lo que necesita son niños, que es lo divertido y lo apasionante de nuestra profesión, que estén los niños. Que sea un viernes, pues puede parecer un poco ilógico. Lo que pasa es que, sobre todo en muchas provincias, este año no por situación COVID, pero hay cambio de calendario por fiestas patronales, entonces o se adelanta o se retrasa. Es verdad que en Soria este año va a ser un poco raro porque empezamos un viernes y terminamos un jueves, justo el jueves anterior a Jueves la Saca.
Entonces queda ahí un poco descolgado, que qué más nos les hubiera dado empezar el lunes y terminar un viernes. Pero bueno, es verdad que el número de días lectivos es igual todos los años y lo que hacen es encajarlo en el calendario. Estábamos pendientes del tema de San Saturio, de si iban a dar algún día festivo o no. Finalmente, con la suspensión de las fiestas de San Saturio no tenemos. Si hubiera habido fiestas de San Saturio como ocurría otros años, pues en vez de empezar viernes hubiéramos empezado unos días antes. No tienen ni un día de fiesta en San Saturio también. Pobres. Este año, ¿eh? Parece que es menos fiesta, claro, cuando encima no te dan el día libre. Bueno, además, ¿quién sufre más los primeros días de cole? ¿Los más pequeños, los más mayores o las familias? Como vosotros que llevaréis muchas vueltas al cole a vuestras espaldas, ¿cómo se vive? Siempre es un día especial, ¿no? Yo además tengo ahora pues amigos y compañeros que tienen pues niños en esa edad de empezar y les veo más asustados a ellos que a los pequeños. Yo digo, bueno, pues esto tiene que pasar, ¿no? Todos han pasado por ahí. ¿Cuáles son las principales dudas? ¿Cuáles son un poco los miedos de los padres que seguro que a lo largo de esta semana habéis ido charlando ya con ellos? Sí, porque hemos tenido reuniones con los padres en infantil el lunes, en primaria ayer martes, sobre todo porque los padres quieren saber qué medidas vamos a tomar, qué proyectos vamos a desarrollar, cómo se ha orientado el desarrollo de este curso. Pero bueno, la verdad es que yo he estado en las reuniones tanto de ayer como de antes de ayer y están tranquilos, pero yo creo que por la confianza de lo que ocurrió el año pasado, como tú comentabas antes. Y hay una experiencia. Claro, hay una experiencia. Nosotros yo creo que a nivel también profesional estamos más tranquilos porque hemos visto que sabemos hacerlo, que hay que limpiar, que hay que desinfectar, que hay que estar dando gel constantemente, sí, pero lo hemos hecho y además es que lo hemos hecho bien. Porque aquí en la provincia de Soria no nos podemos quejar, la cosa ha ido muy bien con respecto a otros lugares. Entonces yo creo están tranquilos, pero es verdad que dejar a tu niño con 3 años el primer día, pues sobre todo para los padres primerizos les cuesta más. Yo creo que en secundaria y bachillerato, que es un poco más el ámbito de Antonio, ahí les cuesta mucho ir al cole, les da mucha pereza, sobre todo a los mayores o a los que se enfrentan a segundo de bachillerato, que saben que es su último año en el colegio. Sí, vamos a ver, entiendo que nuestro colegio tiene la parte de la educación secundaria, evidentemente, y la parte del bachillerato. Y yo creo que los chavales que vienen en época de bachillerato, yo creo que ya vienen con las ideas muy claras, ¿no? Lo que quieren, hasta dónde quieren llegar, etcétera. De hecho, este año, ¿no?, proponemos un bachillerato de innovación, ¿no?, tecnológica, donde vamos a hacer una mezcolanza de lo que es las ciencias sociales y las ciencias exactas, ¿no? Lo hemos llamado patrimonio y ciencia, ¿no?, un poco con el hilo conductor, ¿no?, de lo que es el elemento arqueológico, ya que yo soy coordinador de bachillerato, ¿no? Vamos a utilizar la arqueología como excusa para hacer un elemento, pues, de esa idea, ¿no?, de las visiones amplias, ¿no? Cuando yo con Alfredo Jimeno he trabajado 20 años, ¿no?, en el yacimiento de Numancia, y siempre hemos necesitado de biólogos, de estadistas, de economistas, de geólogos. Es decir, que al final la representación de los datos que obtenemos tienen que ver con las 3 dimensiones, con la realidad aumentada, ¿no? Es decir, que tocamos tantos palos que al final es darle a los chicos, ¿no?, una visión diferente y multidisciplinar, ¿no? A veces se nos llena la boca con el tema, ¿no?, de las visiones transversales, multidisciplinares, pero bueno, si hay un elemento que sí que los une, pues en este caso puede ser la arqueología, ¿no? Y generar un proyecto, ¿no?, donde los chavales vayan embarcándose, ¿no?, en ideas, en creación de proyectos ellos mismos, ¿no?, de cómo se elabora, que bueno, les prepara para lo que es la vida en el futuro, ¿no?, que es la universidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace ya muchos años, ¿no?, estudiaba en Madrid, en un instituto, ¿no?, del barrio de Carabanchel. Pues cuando llegué a la universidad a mí me pegaron un tortazo que casi di una vuelta de campana. ¿Y qué me obligó? Pues evidentemente a esforzarme, a dedicar 1000 horas más de las que dedicaba. Bueno, pues la idea es que ese tránsito, ¿no?, de lo que es el bachillerato, ¿no?, a la universidad sea para ellos lo menos traumático posible, evidentemente, y que tengan esa visión ya amplia para lo que se van a enfrentar en el futuro, ¿no?, que es la idea, ¿no? Al final a los chicos hay que enseñarles a pensar, no nos engañemos. Tienen que aprender muchas cosas, pero lo principal, pensamiento crítico y pensar, ¿no?, que ellos tengan las bases para saber lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no?
Os iba a preguntar yo que si ya se va normalizando un poco la situación. Yo creo que en los coles y en los institutos el alumnado lo ha normalizado mucho, que se han portado bien. Aquí tuvimos, bueno, pues a muchos alumnos y alumnas el año pasado que vinieron a contarnos pues de sus proyectos, de sus estudios, de cómo lo estaban viviendo, de cómo había empezado el curso, y les veíamos como con ello muy normalizado, ¿no? A pesar de lo jóvenes que son en muchas ocasiones. Sin embargo, es cierto que también nos hemos hecho eco a lo largo del último año de la delicada situación muchas veces de la salud emocional por la que están atravesando muchos de los adolescentes, de los jóvenes e incluso de los más peques. No sé si también un poco de cara a todo esto se van a implementar algunos programas o se va a estar, bueno, pues muy sensibilizado con todo esto, ¿no? Con la salud mental, con la salud emocional, que se ha visto muy resentida en pequeños y mayores, pero mucho en jóvenes y adolescentes durante el último año y medio. Llevas toda la razón, que a todos los niveles ha ocurrido esto. Nosotros sí que hemos planteado para la etapa de infantil, para los niños que tienen entre 3 y 6 años más o menos, 3, 5, depende de cuándo los cumplan, un taller de emociones para poder expresarse, porque muchas veces necesitan hablar, necesitan transmitir lo que ellos piensan y lo que quieren. Entonces lo hemos planteado para hacerlo por las tardes, una experta lo va a desarrollar, para que ellos se expresen, transmitan, que les angustia, porque muchas veces igual no te lo cuentan a esos niveles. También es verdad que en primaria y en secundaria se trabaja, la psicóloga que tenemos en el centro trabaja mucho escuchar a estos alumnos. No, lo comentaba antes Antonio, el tema de las redes sociales, de los móviles, parece que han dependido en exceso de ese tema y no se relacionan como antes. También queremos hacer talleres en las horas de tutoría para tratar estos temas, porque también son importantes, que es importante el nivel académico, pero lo principal es que estos alumnos estén felices, que es nuestro objetivo de centro, que llevamos esta semana hablando de este tema, unos alumnos felices, contentos y que encuentren ese apoyo si lo necesitan en su entorno más cercano, que muchas veces es el centro educativo. Sí, los tutores, por experiencia, estamos ahí con ellos y es verdad que te pueden contar más cosas que luego cuentan a las familias, porque eso lo hemos detectado. Sobre todo, estamos hablando de los últimos niveles de secundaria, con 14, 15 años, son los años en los que más les cuesta o que posiblemente peor lo hayan pasado, porque nosotros hablamos con ellos y ellos te dicen, claro, es que con el COVID no hemos tenido Tuna, no hemos tenido San Juanes, es que como que les falta algo y son sus años felices, entre comillas, para ellos, o lo que ellos piensan de esos años, que empiezan a salir y empiezan a relacionarse más, y ellos han estado en casa, no se les ha permitido, había toque de queda. Y hay que entenderles, yo creo que hay que entender un poco esa frustración. Solo decirte a nivel personal, mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo 2 hijas pequeñas, ¿no? En época del COVID, ¿no? Pues ahora tienen 5 y 7, pues tenían 3 y 5, ¿no? Y yo recuerdo cuando estuvimos confinados tanto el mes, ¿no? Pues el primer día que salimos, que te dejaban andar ese kilómetro, ¿no? que yo medí con el GPS, ¿no? Para ver hasta dónde podíamos llegar desde mi casa. Y ese mismo día, mi hija mayor, ¿no? Pues ¿cuál fue su manera de expresarse? Dice, papá, dame un folio que voy a hacer un dibujo. ¿Y sabéis lo que dibujó? 4 pollitos saliendo del cascarón. Ay, papá, mamá, Nuan y cara. Es decir, que decimos que los niños no se dan cuenta, evidentemente sí. Que no lo sufren, evidentemente sí. Y por tanto, bueno, el apoyo, ¿no? De las familias, del profesorado, etcétera. Yo también creo que fruto de este COVID, fruto de, al final ha sido un sufrimiento, ¿no? Tú imagínate lo que es para un docente ponerte una mascarilla que no puedes respirar y estar 6 horas hablando. Y hablar 6 horas como compañeros y como cualquiera de nosotros. Que a veces casi te tienes que dar la vuelta para quitarte la mascarilla y poder respirar, ¿no? Evidentemente, y los propios chavales, es decir, que al final también yo creo que se ha hecho un poco de piña, ¿no? Porque todos hemos pasado lo mismo, todos hemos sufrido lo mismo. Imaginaos los profesores que cada vez que llegan a la mesa tienen que desinfectar la mesa, echarle ese pasar. Bueno, pues eso creo que ha generado muchos lazos de unión, ¿no? Y de concomitancia, ¿no? Y bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista con los alumnos a los que yo he dado clase, yo creo que hemos generado esos lazos. No fraternales, evidentemente, porque siempre hay evidentemente una distancia, ¿no? Entre lo que es el profesorado y el alumnado, pero sí de que hemos sufrido juntos y eso al final, no nos engañemos, une a las familias y evidentemente une al ámbito social que tiene el cercano, y en este caso, como es un ámbito como el docente, pues también, ¿no? Y hay que darles un 10 a los alumnos, porque no nos podemos quejar de que su comportamiento
lo que tú decías, 6 horas con la mascarilla puesta y no ha habido ninguno que se lo haya quitado ni que se le haya roto a un compañero. Han sido muy civilizados en el aula y han cumplido esas medidas. Y hay que felicitarles, hay que decírselo y se lo hemos transmitido a ellos y confiamos que este curso sea igual. Bueno, pues quedan apenas 48 horas para que se produzca, para que arranque. ¿Hay un poquito de nervios todos los años antes de empezar o ya después de tantos años se pasan? No, no se pasa. Siempre hay, ¿no? Y más estrenando cargo a lo mejor incluso, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque es mi primer año en la dirección del centro, pero yo creo que siempre está ese gusanillo, porque al final es nuestra pasión, es la educación. Entonces siempre te genera pues saber qué alumnos tienes, cómo lo vas a desarrollar y luego, lógicamente, desde la dirección del centro, que todo vaya bien, que no surjan problemas y que ni sea el COVID ni sean otras cuestiones que surgen muchas veces paralelas, que sea un curso que se desarrolle estupendamente y que estos chicos sigan adelante y sean felices, de verdad. Seguro que sí. Bueno, pues para todos los que tenéis peques en casa, pues ánimo y naturalidad, que por esto hemos pasado todos cuando éramos pequeños. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros, Antonio, Laura, por darnos esta visión desde dentro de cómo se va a producir esta vuelta al cole, de las principales normas, restricciones que todavía se mantienen y desde aquí, bueno, pues estaremos muy pendientes sin duda el viernes de esas imágenes que igual que ya hicimos el año pasado, aunque parecidas a las de las vueltas de otros años, bueno, pues con esa distancia y con esa diferencia y sin esos abrazos, ¿no? Que a veces parecía que ese primer día también se daba.